Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. Hola comunidad lasallista, buenas tardes, soy Adriana Rojas. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Entropía, el cual es un espacio de divulgación de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la Universidad La Salle México. Y bueno, pues como todas las sesiones me acompaña el doctor Cristian Benítez, investigador del Departamento de Derecho, y pues bueno, le doy la bienvenida. Hola Cristian. Hola Adri, ¿cómo estás? Pues ya nos encontramos en otra emisión más de este programa Entropía. Y pues con el gusto de saludar a todo nuestro público que nos sigue tanto por YouTube y también por Spotify. No se olviden de escuchar todos los programas de Entropía. Y bueno, pues el día de hoy vamos a celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, que para este año el tema es matemáticas para todo el mundo. Pues ya que bien dicen que todas y todos las aplicamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y que hay que descartar la idea de que las matemáticas son solo para los genios o para el ámbito educativo. Desde el año 2019 se celebra este año con el objeto de dar a conocer pues qué son las matemáticas y la importancia que éstas tienen en nuestro día a día. Además que esta celebración también ayudaría a destacar el papel de las mujeres científicas que se están preparando como matemáticas a nivel mundial y con ello también a visibilizar el trabajo de muchas de ellas que pues ya han desempeñado un papel importante en un pasado. Un dato que encontré en la red y que la verdad me llamó mucho la atención es que las matemáticas representan la materia escolar más complicada para los alumnos y alrededor del 70% en México ha reprobado dicha asignatura en alguno de sus grados escolares. ¿Será esto cierto? Y bueno, este dato ¿les suena como una anécdota personal? Pues vamos a ver lo que ustedes opinan en nuestra microcápsula. ¿Aplicas las matemáticas en tu vida? A veces. Sí, o sea, creo que en la vida cotidiana siempre se aplican las matemáticas. Sí, claro, para casi todo. Ahorita en el servicio social, porque uso un poco de estadística. Y pues no sé, cuando voy a la tienda o quiero comprarme algo de comer. Pues cuando hago cuentas, muchas veces en el trabajo, sacando promedios, estadísticas, calificando a los alumnos. Pues en prepa se me complicaban las mates y me fui a extra. Pues la verdad siempre me ha ido muy mal, o sea, me acuerdo que siempre arrastraba materias que tuvieran que ver con matemáticas, entonces pues sí fue un pequeño trauma. Generalmente me iba bien, era una materia que me gustaba. Ya después no encontré como tan buenos maestros, entonces ya me fui alejando de ellos, pero me gustaban. No, definitivamente. No, definitivamente. Fíjate que tengo el complejo de no haber estudiado física, entonces para estudiar física necesitas mucho las matemáticas, entonces sí me gustaría. Muy bien, luego de escuchar esta microcápsula, tenemos el gusto de compartir este espacio con la doctora Carmen Lozano Arizmendi, a quien pedimos nos comparta un pedacito de su hoja de vida y algunos detalles que nos permitan conocerla un poco más allá de su formación académica. Bienvenida, doctora Carmen. Hola, Cristian, hola Adri, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco sobre mí, yo nací en Jalapa, en Veracruz. Estudié la carrera de matemáticas, soy licenciada en matemáticas en la Universidad Veracruzana. En 2007 ingresé a la maestría en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que es conocido como el CINVESTAF. Ahí hice la maestría y el doctorado. Posteriormente hice 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y generalmente me he enfocado como a la docencia en matemáticas y como parte de mi investigación a utilizar matemáticas dentro de mis proyectos, dentro de mis trabajos de investigación. Actualmente pertenezco al Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad La Salle México, que se llama Desarrollo e Innovación para las Organizaciones. En este grupo tratamos de aplicar herramientas matemáticas y, como el nombre lo dice, para apoyar a las organizaciones. Bueno, ¿algún otro dato? Doctora, ¿se la ha pasado estudiando matemáticas toda la vida?
Con esa reseña eso suena. No, pero por eso extendimos la invitación, porque quién mejor que usted para platicarnos de la conmemoración de este día. Y pues sí, pues Carmen, muchas gracias una vez más por acompañarnos en este programa Entropía, y en el cual pues justo invitamos siempre a personas que están desarrollando algún tema muy en particular y que nosotros encontramos pues que realmente es de suma importancia el poderlos abordar, ya que pues tienen un objeto, ¿no? Tienen un objetivo, y pues esto de las matemáticas, yo creo que todos hemos estado siempre pensando, huyendo, o hay personas que no, o sea, es como el odio y el amor, ¿no? O las amas o las odias, y pues bueno, como lo decía Cristian, pues quién mejor que tú para adentrarnos un poco más a este tema. Y bueno, pues vamos a empezar un poco ya de manera más formal pues esta entrevista contigo, y pues, no sé, la primera pregunta que te abordaríamos sería que en tu opinión, ¿realmente son importantes las matemáticas y el por qué? Ok, bueno, desde mi punto de vista, las matemáticas han sido importantes, son tan antiguas como el conocimiento humano, entonces han estado presentes durante todo el desarrollo de la humanidad. Nos han dado evidencia del desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Todos hemos escuchado Mesopotamia, Babilonia, China, y tenemos la idea de que son culturas avanzadas, pero en ese tiempo la forma de medir el avance era a través del desarrollo en matemáticas, de los números. Por ejemplo, los mayas en México, que inventaron el cero, era la forma en la que nosotros percibimos a las civilizaciones avanzadas. Entonces, pues han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, inicialmente pues eran problemas que surgían de la agricultura, del comercio, entender el comportamiento del universo, los días, las horas, y esto es lo que fue creando y dando apertura al desarrollo de las matemáticas. Es como han ido de la mano con las necesidades de la humanidad. Entonces, pues han sido importantes siempre, siguen siendo importantes, por supuesto, porque, bueno, como platicaremos más adelante, ¿no? Están en todas partes y, pues, contribuyen al desarrollo de cualquier país, de cualquier nación, y a veces no lo percibimos de esa forma, ¿no? Eso es como, son muy importantes. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Las matemáticas son imprescindibles en nuestra vida cotidiana, desde las actividades más básicas hasta ya las actividades que personas expertas como usted o como tú se dedican, ¿no? Desde, por ejemplo, contar cuando recibimos nuestro cambio, ¿no? Que a veces nos perdemos un poquito y volvemos a contar, el hacer cuentas, por ejemplo, para el pago de algunas tarjetas, y así sucede a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Es muy en nuestra vida cotidiana, y me llama la atención lo que dice la doctora Carmen. Muchas veces están ahí tan presentes las matemáticas que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, en el desarrollo de la cultura, ¿no? Pero también en otro tipo de actividades. Y entonces nos gustaría formular una pregunta. ¿Qué es lo que le llevó a la doctora Carmen a estudiar las matemáticas? La pregunta obligada. Sí, como ves, en 7 de cada 10 preguntas que me hacen de qué estudié, la siguiente es ¿por qué? Bueno, digamos, hace décadas se pensaba que estudiar matemáticas tenía como un campo laboral muy cerrado, ¿no? Que si estudiabas matemáticas era para ser docente. Uh-huh. Y no había como muchas posibilidades. Bueno, actualmente ya no es así, ¿no? Se ha como identificado que las matemáticas son transversales a muchas o a todas las ciencias, y que pues se pueden aplicar en muchas otras áreas, ¿no? Está muy de moda la tecnología, el análisis de datos, la inteligencia artificial, y todas ellas tienen la base de las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, esto de la docencia viene en parte a el por qué yo estudié matemáticas. Digamos que cuando yo estaba en la preparatoria tuve, digamos, 3 profesores que me aportaron para estudiar matemáticas. No en el buen sentido todos, pero es como gracias a ellos que decido estudiar matemáticas. Primero tuve una profesora en el primer año de preparatoria que era contadora, y ella nos daba la materia de estadística y probabilidad. Entonces no le entendía y estuve muy cerca de reprobar, se me hacía complicada, no me gustaba. Después la segunda profesora era ingeniero civil,
y nos daba cálculo, era el segundo año de la preparatoria y bueno, me costaba un poco menos, pero tampoco decía, ay, qué maravillas son, ¿no? Simplemente se me hacían como no difíciles y ya. Y en el tercer año tuve un profesor que él era licenciado en matemáticas y fue la primera vez que escuché el término licenciado en matemáticas y realmente él nos explicaba de diferente forma las cosas, él platicaba lo que hacía un matemático, lo que estudiaba y ahí es donde nace como el interés de las matemáticas y entonces dije, bueno, si yo algún día quiero ser docente, maestra, pues creo que el camino es primero la licenciatura en matemáticas y después ya enfocarme a la docencia. En el camino me perdí, me enamoré de las matemáticas y ya no hice estudios como ya de docencia en matemáticas, pero digamos que mi interés durante la niñez era ser maestra. O sea, nunca fui una alumna brillante en matemáticas, o sea, no era difícil las matemáticas, pero no era una niña genio, prodigio de las matemáticas. Simplemente eran como, pues, una materia más, una asignatura más que me iba bien, y a veces ayudaba a algunos compañeros, pero yo pensaba que, así que de niña que iba a ser maestra. Ya con el tiempo dije, bueno, maestra de matemáticas. Pero así, eso fue un poco el cómo llegué a la carrera en matemáticas. Ya después, cuando llegué a la carrera en matemáticas, pues fue completamente diferente a lo que yo pensaba que eran las matemáticas. Yo pensaba que las matemáticas era la aritmética, era resolver teorema de Pitágoras, que era sumas, restas, ecuaciones, y resulta que las matemáticas son algo completamente alejado de esa idea. Entonces, en matemáticas, como dicen frases célebres de otros matemáticos, que los matemáticos son máquinas que transforman cafés en teoremas, porque los matemáticos, la matemática ya avanzada, lo que hace es realizar demostraciones, que son argumentos lógicos que le dan validez a los resultados en matemáticas. Entonces, de algún modo, nosotros, la esencia de las matemáticas se encuentra en las demostraciones, y eso es a lo que nos dedicamos en matemáticas, y entonces ya no hay tantos números como nosotros pensamos que vamos a estar resolviendo ecuaciones y contando números. A veces me decían, ¿en qué número van? ¿En qué número han descubierto? Pero realmente las matemáticas no van en ese sentido, ¿no? Siempre hablamos de la belleza que hay detrás de las matemáticas, el cuando realizas una demostración que es como una pequeña obra de arte, que concluyes tu demostración y quisieras colgarla en la sala para que todos la vieran. Pero realmente son muy pocos los que pueden apreciar la belleza de un argumento lógico que te da una demostración en matemáticas. Es un poco la historia de cómo llegué a estudiar matemáticas. No, pues la verdad es bastante interesante el cómo, siempre nos gusta mucho, ¿no? Saber cómo el detrás de cómo llegaron hasta donde están en este momento y todo ese transcurso o ese trayecto de vida, pues, que los ha llevado. Y ahorita que estabas hablando de que, pues, fueron profesores, que fue en la escuela, que tuviste el contacto con ciertas personas, tú ya ahorita que eres una persona, pues, que se dedica a la investigación y que claramente utilizas las matemáticas, como bien nos lo has comentado, ¿cuál es tu visión acerca de cómo se imparte esta disciplina en México? A lo mejor, pues, a lo mejor el desconocimiento en el nivel básico, pero por lo menos en el nivel superior, que es donde tú ahorita ejerces, ¿cómo tú lo ves? Oye, es un tema, pienso, cultural, porque, o sea, sí a nivel ya profesional o nivel universitario, sí influye mucho la forma en la que se enseñan las matemáticas, pero yo creo que la raíz está como en las bases. O sea, la educación básica y nuestra cultura no es enseñarles a los niños pequeños a razonar, no es enseñarles matemáticas a los niños pequeños. Por ejemplo, tengo un profesor, tuve un profesor en el doctorado que es ruso. Los rusos tienen una cultura muy diferente, ellos ven las matemáticas de otra forma, y él tiene un nieto pequeño y le enseña con piedritas y le enseña con objetos que el niño pequeño puede entender sobre cantidades, sobre magnitudes. Entonces, bueno, eso me llama mucho la atención porque nosotros no hacemos eso con los niños. O sea, nosotros les enseñamos matemáticas hasta que ingresan a la primaria, por ejemplo. Y
pues eso se refleja a niveles superiores. O sea, si desde el principio ellos no le ven el interés, no le ven pues una utilidad, no van a tener un interés de adultos de desarrollarlo en matemáticas. Entonces, a nivel profesional, por ejemplo, yo doy clases en negocios. Casi siempre he dado materias como cálculo, geometrías, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, y de verdad que cuando a ti te gusta algo y se lo transmites a ellos con agrado y les muestras la utilidad, los alumnos lo perciben de otra forma. O sea, creo que el gran problema que tenemos en México es la forma en la que se han enseñado las matemáticas, digamos, de forma tradicional. Esto de ensayo, de que tienes que practicar, repetir y que tienes que dar la solución exacta, eso creo que pues ha llevado a tener un desagrado más por la ciencia que un interés por estudiar matemáticas. Ok. Cada disciplina tiene un lenguaje técnico y que escapa del lenguaje común. Podría para nuestro público, también para nosotros, ¿no? Comentarnos entonces qué podríamos entender por matemáticas, y también escuché una palabra técnica, teorema. Sí, bueno, ¿qué entendemos por matemáticas? Generalmente pensamos que las matemáticas son herramientas, son métodos, son técnicas, pero la matemática es una ciencia que tiene un lenguaje muy formal, que es el álgebra, y que nos permite comprender la naturaleza, explicar nuestra realidad, ¿no? O sea, las matemáticas surgen por comprender qué es la gravedad, surgen por comprender el comportamiento de los planetas, surgen en la arquitectura, en la ingeniería, por las medidas. Viene inspirada de la física, de lo que es el movimiento, de ahí se inspira la matemática, pero lo que trata las matemáticas es de formalizar, de darle pues esa formalidad a través de las proposiciones, de las afirmaciones, y estas afirmaciones es lo que nosotros conocemos como teoremas en matemáticas. Al final son proposiciones, pero nosotros en matemáticas les llamamos teoremas, y es lo que valida toda el área de las matemáticas. De ahí que nos diga que, bueno, ustedes comprenden al mundo de diferente manera, ¿no? Y que lo que encuentran, sus descubrimientos o sus creaciones, pues escapan normalmente de la apreciación común, porque se requiere una formación muy técnica para comprenderlo. Es que son, digamos, hay ciencias como la química, la física, que puedes ir a un laboratorio, puedes experimentar y eso te permite validar tu teoría. Pero en las matemáticas los objetos con los que trabajas están solo en tu mente. O sea, los números son un concepto abstracto. Todos sabemos contar, todos usamos los números, pero ¿cómo definimos número? Es un concepto que realmente solo está en nuestra mente. Y entonces, pues la matemática es mucho algo que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que está en nuestra mente. Es como el arte, es como una sinfonía. Para ti es bella, pero no puedes explicarle a alguien que no lo percibe así el por qué es bella. Es algo que está completamente, pues sí, como en la mente, es algo abstracto completamente. Sí, y bueno, pues esto también, ahorita que mencionabas, ¿no? La física, la química, pues en realidad en todas las materias yo creo que se ocupan las matemáticas, ¿no? Entonces, de hecho a mí algo que me llamó mucho la atención, por desconocimiento, claramente, ¿no? Cuando llegué aquí a la universidad a mí se me hacía como algo extraño, no llegaba a comprender, ¿no? De por qué dos matemáticos, en ese entonces estaba el doctor Martin Fleck, estaban en la Facultad de Negocios, ¿no? O sea, eso a mí era algo que yo no lograba entender hasta que ya empecé a leer los proyectos de la doctora Carmen, en su momento de Martin, y dije, claro, o sea, de esta manera ya vemos la matemática aplicada, ¿no? De otra manera. Y bueno, pues ahorita lo que mencionabas, con esa relación que tienen con la física, con las matemáticas, con otras carreras más que aquí en la universidad pues se imparten. ¿Es cierto entonces que las matemáticas están en todas partes?
Bueno, ¿qué más puedo decir, no? Por supuesto que las matemáticas están en todas partes. Si hablamos de disciplinas, las encontramos en la economía, desde entender la oferta, la demanda. Por ejemplo, con la pandemia, pues todos, aunque no sepamos formalmente o tecnicismo, sí entendemos esto de aplanar la curva, ¿no? Cuando salían las noticias de la pandemia, de los brotes, cuando se hacían estimaciones del comportamiento, todo esto son matemáticas, ¿no? Y todos hablábamos, esperamos o estamos buscando medidas para aplanar la curva. Y entonces, pues todo eso es matemáticas. Y si hablamos de finanzas, están las matemáticas presentes. Si hablamos del pago de impuestos, estamos hablando de matemáticas. Si estamos hablando de los buscadores de las páginas web, son algoritmos matemáticos. Si pensamos en las contraseñas de nuestros correos, en las contraseñas de las cuentas bancarias, todo esto es un área que es criptografía y tiene algo relacionado con la teoría de números. Entonces están presentes las matemáticas. También en lo que ha sido la arquitectura, los grandes pintores, escultores utilizaban muchos de ellos algo que se llama la razón áurea, que aparece mucho en la naturaleza y que nos da como es como una proporción que te permite medir la belleza. O sea, de algún modo cuantifica la belleza a través de las simetrías y de las proporciones. Entonces, pues encontramos matemáticas ahí. Le comentaba a Cristian, en la comida encontramos matemáticas, ¿no? Tenemos los fractales. Y digo, el fractal que más me gusta es el brócoli. Cortas un brócoli y sigue teniendo forma de brócoli. Le cortas otra ramita y sigue siendo un brócoli pequeño. Entonces, los fractales pues son, digamos, parte de la naturaleza y son muy bellos, ¿no? Los girasoles, tenemos muchos elementos en la naturaleza que guardan esas proporciones que se llaman áureas, la proporción áurea, que es algo que nos permite comprender lo que es la belleza, ¿no? O sea, a veces decimos que es un concepto subjetivo, ¿no? Que algo nos parezca bello, que algo nos parezca hermoso, pero se ha encontrado que esa belleza se da a través de la simetría. Entre más simetría encontremos en algo, más bello nos va a parecer. Entonces, pues definitivamente las matemáticas las encontramos en todo, ¿no? En todas nuestras disciplinas, y actualmente se está desarrollando en muchas otras áreas, ¿no? Como les digo, todo lo que tiene que ver con tecnología lleva matemáticas. Okay. Está en todas partes. En todas partes. De hecho, la doctora Carmen creo que es de las investigadoras más serias del tercer piso. Sin embargo, cuando comenzamos a preguntarle de los temas de las matemáticas, no sé si la cámara alcanza a percibir, pero le brillan hasta los ojitos. Y eso es lo interesante, que realmente nos apasione lo que hacemos, lo que estudiamos, y que finalmente vemos con diferentes perspectivas la vida, los objetos, las cosas, cómo va pasando el mundo. Y en ese sentido, también retomando esta serie de preguntas, pues quisiéramos saber su recomendación. ¿A partir de cuándo podríamos fomentar el interés, o cuándo usted recomienda que las personas comiencen a estudiar matemáticas? No tanto por imposición, sino, o sea, que ya puedan tener ese gusto de estudiar. Ese gusto por las matemáticas. Bueno, yo creo que desde que somos pequeños podemos empezar a comprender lo que son las matemáticas. Digo, lo he visto en niños pequeños. El caso más cercano pues es mi hijo, ¿no? Tiene, en el primer año de primaria me preguntaba en sus palabras, que por qué cuando suma a un número el 0 queda el mismo número. Yo pensé, es el neutrodictivo, ¿no? Y son sus propiedades. Pero digo, bueno, no le puedo explicar a un niño pequeño que es el neutrodictivo, ¿no? Pero entonces le di ejemplos de cómo, pues, cuando tú tienes 2 dulces y te comes 2 dulces, ¿qué ocurre, no? Y entonces, en ese momento me quedé pensando que, bueno, el 0 es un concepto tan bello que los mayas fueron quienes los descubrieron, al menos a quienes se les atribuye, y que es algo que no le damos importancia y que no les explicamos a los niños desde que son pequeños, ese tipo de cosas. O sea, generalmente le decimos a un niño, no sé, y el niño se queda con esa idea y no hace por descubrir más allá de lo que... Sí, ¿no? Ajá, o luego porque sí, o... no, ahorita no tengo tiempo para eso. Porque sí es. Sí,
pero explicarle al niño ese significado hace que tenga interés. Entonces, pues pienso que debemos fomentar las matemáticas desde los niños pequeños, no verlas con ese rigor y con esa formalidad, sino de manera lúdica. Tenemos juegos, tenemos actividades y siempre si les hacemos, si les mostramos que las matemáticas son naturales, que son sencillas, pues van a crecer con la idea de que son sencillas. Y vamos a quitar este mito de que las matemáticas son difíciles y que no me gustan. En Derecho hay una expresión, voy a estudiar Derecho porque no hay matemáticas, pero algunas veces ¿Y es cierto? se incorporan. No sé, bueno, en mi caso no, pero ya se comienza a incorporar precisamente el uso de matemáticas, también en contextos jurídicos, precisamente porque hay una ya necesidad de interdisciplina, transdisciplina, que implica inteligencia artificial, lógica en las decisiones, por ejemplo, judiciales, ¿no? Es ahí interesante que también son temas que se están desarrollando y que sin saberlo, las matemáticas, dijera la doctora Carmen, están ahí. Están ahí. Y justo ahorita que comentaban esta parte, también ahí leyendo un poco acerca del Día Internacional de las Matemáticas, encontré un dato que dije, ay, qué curioso, ¿no? Y es que decían las matemáticas para ayudar al desarrollo sostenible. Entonces lo van relacionando, ¿no? Ahí con ya también el desarrollo sostenible. Y pues a eso también, ¿tú consideras que entonces las matemáticas son esenciales para poder lograr el cumplir los objetivos que justo de desarrollo sostenible que han definido la ONU en esta agenda? Bueno, las matemáticas, ¿cómo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible? Pienso que en general las matemáticas nos permiten tomar decisiones informadas, ¿no? y eficientes. Entonces, en primer lugar sería como una contribución general a la toma de decisiones, pero también pueden contribuir de manera específica a cada uno de ellos, ¿no? Desde educación, ya que hablamos de la parte de matemáticas en la educación básica, de las niñas, de las mujeres, de incentivarlas a estudiar este tipo de disciplinas. También podemos hablar desde problemas como el agua, porque las matemáticas nos permiten analizar los datos, hacer pronósticos y con esto tomar decisiones, ¿no? En temas de salud también encontramos, bueno, como el caso de la pandemia, ¿no? que ya había platicado, que pues nos permiten entender el comportamiento de las, no solo de una pandemia, sino también de cómo va surgiendo otro tipo de situaciones de crisis, cómo tratar de prevenir algunas catástrofes. Entonces también están como no tan visibles, pero aparecen en muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y especialmente en la forma en la que nosotros podemos abordar un tema, un fenómeno, un evento desde nuestro lugar de trabajo, ¿no? Sin ir necesariamente al lugar, podemos hacer pronósticos, podemos hacer estudios, análisis y tomar decisiones que permitan dar soluciones a los problemas, ¿no? Es como, por ejemplo, una montaña, ¿no? No tienes que subir a la montaña para saber qué forma tiene, lo puedes hacer desde tu escritorio, tomando fotografías o haciendo gráficas, curvas, comprendes cómo es la montaña y en función de eso tomas decisiones, ¿no? Entonces creo que están inmersos en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Okay. También en el seguimiento, ¿no? De los indicadores del cumplimiento también ahí están las matemáticas. Las matemáticas, para medir el impacto. Para medir el impacto. Muy bien, doctora. Actualmente en la actividad que desarrollas como investigadora, las matemáticas están presentes en tus actividades de investigación, desarrollo e innovación, y si es así. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? La profesión nos gana a todos en esto de la investigación. Bueno, actualmente ya no hago, digamos, investigación en matemáticas puras que era un área de análisis funcional y ahí es donde desarrollé mis estudios de maestría y doctorado, pero actualmente lo que hago es utilizar lo que aprendí en proyectos que tengan más impacto social, ¿no?
Por ejemplo, tengo un proyecto que es de herramientas para la consolidación de las micro y pequeñas empresas en México. Entonces ahí desarrollamos herramientas precisamente basadas en lógica difusa y otras técnicas matemáticas clásicas para generar precisamente estrategias que las empresas puedan utilizar y aplicar en ellas. Por ejemplo, también hacemos como modelos matemáticos que permiten modelar la relación entre dos países. Eso es como interesante cuando hablamos de temas de guerra comercial. Esto se puede hacer a través de ecuaciones diferenciales, de lógica difusa, y pues esto nos permite modelar el comportamiento de dos naciones, como fue el caso de China, Estados Unidos, de China, Brasil y México, ¿no? También dentro de estas áreas que he desarrollado, trabajamos el tema de impuestos, por ejemplo, para determinar si un impuesto es progresivo, regresivo, proporcional. También lo hemos aplicado al tema de pensiones para hacer pronósticos del monto de la pensión al momento de jubilarse, de pensionarse, y pues en diferentes como aplicaciones de matemáticas que usan estadística o que se usa algo de análisis de datos. Entonces, pues sí, ha estado presente en estos proyectos de investigación y pues lo que tratamos es de aportar algo a la sociedad, no algún beneficio. Entonces, pues un poco el resumen de los proyectos desarrollados. Hace algún tiempo creo que salíamos de grabar un pitch en Famadic y comenzamos a platicar. Creo que fue la primera vez que pude platicar con usted, o contigo, doctora Carmen, y surgió un comentario muy, muy espontáneo, decir que que la matemática, que en un primer momento había sido como un tanto complicado, tratar de aterrizarlo a un proyecto con impacto social, pero que hubo una motivación del famoso doctor Roberto, que ya lo tuvimos aquí como invitado, que estuvo también ahí con un acompañamiento. Sí, definitivamente, porque, como les decía, yo estudié en el doctorado algo que se llaman operadores de Toeplitz, que es en lo que yo desarrollaba mi investigación. Como les digo, era formular teoremas, realizar demostraciones, y en esa línea iba la investigación. Cuando ingreso a la Universidad La Salle, bueno, aquí el interés es generar investigación más aplicada, que tenga impacto social, y pues es girar 180 grados a lo que tú haces, ¿no? Es como muy alejado. Al principio sí fue muy difícil porque las matemáticas te hacen ser como muy estructurado, como decimos, a veces muy cuadrado. Cuadriculado, dicen en Colombia, ¿no? Muy cuadriculado, entonces pues es a veces difícil que tú veas una aplicación inmediata, especialmente por este aislamiento que se les da a las matemáticas, ¿no? Y pasa en ambos sentidos, ¿no? Los demás, o sea, el resto del mundo no quiere las matemáticas, ¿no? Lo ven como algo difícil y no se acercan. Por otro lado, los matemáticos se alejan de la sociedad porque las matemáticas son bellas por sí mismas y no quieren como manchar esa belleza haciendo aplicaciones mucho más sencillas, ¿no? Entonces, de algún modo eso hizo una separación entre los matemáticos y los aplicados. De hecho, pasa a veces que en matemáticas no eran bien vistos los aplicados, los que se dedicaban a matemática educativa, ¿no? Porque iba un poco como que dejaban ese lado de la matemática pura, la matemática, ese lado de la belleza, ¿no? Entonces, pues esa separación hace que nos cueste comunicarnos, ¿no? Y un problema que se da en esto de aplicarlo, de generar impacto social, es el lenguaje, que nos cuesta mucho un matemático tener una comunicación con un contador, con alguien de derecho, con alguien de química, ¿no? O sea, generalmente pasas de una relación personal, amistosa, para que ya puedas comunicarte con las disciplinas. Eso es lo que he visto que se dio en mi caso, al menos, ¿no? Que esta comunicación, el de qué me está hablando, es lo que complica un poco pues mi investigación inicialmente, pero ya con el tiempo, familiarizándome con los términos, con los conceptos y las personas, pues ya llevó a que pudiera enfocar mi investigación.
Y como dices, pues sí, el doctor Roberto estuvo guiándome en esto de cómo aplicarlo, de cómo hacer las matemáticas sencillas para que otros las puedan utilizar también. Yo no veo que le cueste comunicarse, no, para nada. De hecho, hay que proponerla para el CLIDI. De hecho, bueno, la doctora forma parte del comité organizador del Y yo ya estoy en el CLIDI. Para dirigir, para ser maestra de ceremonias. Ya estoy en el concurso lasallista. De hecho, es una de mis funciones, promover la participación de los estudiantes en el concurso lasallista. Así es, y bueno, que vamos a ocupar también este espacio pues para invitarlos a todos, ¿no? La convocatoria ya está abierta en el CLIDI y pues tienen hasta el 23 de junio para poder enviar sus trabajos. Ahí en clidi.lasalle.mx pues podrán encontrar mucho más información y que justo la doctora pues es una gran promotora de este concurso. ¿Hasta qué día, Adri? 23 de junio. Sí, la verdad abrimos la convocatoria siempre a casi finales de enero para que tengan todo el semestre, que lo puedan trabajar y pues puedan participar con proyectos que hayan desarrollado pues en sus aulas. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar este programa. Se nos ha ido muy rápido aquí con lo que nos ha comentado la doctora Carmen Lozano. Y pues a mí me gustaría finalizar con esta pregunta y sería, con tu experiencia que ya has tenido tanto como estudiante, ahora ya como profesionista, como investigadora, ya que realiza proyectos con impacto social aplicando las matemáticas, ¿recomendarías a nuestros estudiantes que ahorita nos están viendo, escuchando, de preparatoria sobre todo, ¿no? Que estudien matemáticas, que se dediquen a estudiar matemáticas y que las apliquen en otros campos? Definitivamente sí, ¿no? Las matemáticas de algún modo son generales, ¿no? Eso te permite poder desarrollarte en otros campos, ¿no? Te da como lo mencioné en algún momento, esto del razonamiento lógico, la estructura, la disciplina, eso lo adquieres en matemáticas, esta forma de razonar y de abstraer las cosas. Eso te da herramientas no solo para concluir una carrera, sino para el desarrollo profesional, ¿no? Entonces los matemáticos tienen muy buen campo laboral cuando tienen una carrera en matemáticas y después se especializan, que puede ser a la economía, que puede ser a la estadística, que puede ser al análisis de datos, a la inteligencia artificial. En medicina tenemos muy buenos matemáticos trabajando en bancos. En general es una muy buena formación y que puedes enfocar ya a otra disciplina e ir como generando más campo de trabajo, ¿no? Pero definitivamente sí es una muy buena opción estudiar matemáticas. O sea, se rompe con la idea, se insiste, ¿no? A lo largo del programa, nos lo ha comentado, que en realidad hay campo laboral con otras disciplinas también, con otro tipo de proyectos. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? Yo pensaba que en el contexto de las matemáticas había prácticamente un solo camino. Pero ya vimos un ejemplo que puede estar inclusive en varios GIDIs, ¿no? En muchos grupos de investigación, por supuesto. Y aprovechando, en ese sentido, doctora Carmen, quisiéramos pedirle que extienda una invitación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para que se incorporen actividades de investigación en los diferentes grupos que participa o actividades que está desarrollando actualmente, y si además nos comparte sus datos para contactarlo. Que bueno, pues siempre es bueno tener alumnos porque siempre nos aportan ideas, frescura. Ellos tienen otra forma de comprender la situación y hemos tenido muy buenas participaciones de estudiantes que se incorporan a las actividades de investigación, desde estudiantes que dicen, yo quiero estudiar sobre fútbol, quiero hacer proyectos donde yo pueda evaluar las capacidades, las habilidades de los jugadores de fútbol, porque está tan de moda a veces con el mundial. Hemos tenido alumnos que se interesan por el tema social, por ejemplo, donaciones, que se interesan del tema de gobernanza, también estudiantes que nos hablan de indicadores de desarrollo sostenible. Generalmente es como tomar las ideas de nuestros estudiantes e incorporarlas a nuestras actividades de investigación. Es un poco la dinámica que hemos seguido hasta ahora
y pues siempre está la puerta abierta para los chicos interesados en las actividades de investigación, en nuestros proyectos. Actualmente, bueno, yo estoy desarrollando el proyecto de herramientas para la consolidación de la micro pequeña empresa, y esto se aborda desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde lo contable, desde lo normativo, derecho, desde la parte financiera, también la parte tecnológica, porque queremos desarrollar herramientas tecnológicas, como puede ser una página web para la comunidad. Entonces sí requerimos como diferentes perfiles, ¿no? Comercio internacional, el área de ingeniería para programación, pues realmente la invitación es abierta a casi, a todos los perfiles, a todos los estudiantes, y pues siempre son bienvenidos en las actividades de investigación que desarrollamos en la universidad. ¿Y el contacto, doctora? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿En las redes sociales o en el correo institucional? Mi correo institucional es carmen.lozano@lasalle.mx, pero también me encuentran en Google Scholar, Como en las matemáticas, en todas partes. En LinkedIn, por ejemplo, en las redes sociales, siempre me encuentran como Carmen Lozano. ResearchGate, en Google Scholar, les decía, en LinkedIn, en Facebook, en el micrositio de la vicerrectoría, eso sí, ¿no? Pero en casi cualquier red científica. Red científica. Bueno, salvo Facebook. Okay. Pero sí, en cualquier sitio me pueden encontrar. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa, y pues no nos queda más que pues agradecerte, Carmen, el haber estado aquí con nosotros, el compartir toda tu experiencia en el campo de las matemáticas, y que pues por eso queríamos también tocar este tema, ¿no? Que el Día Internacional de las Matemáticas, que a veces es un poco complicado porque realmente no hay muchas personas que se dediquen formalmente a ese campo, y pues que se nos hizo muy interesante también hacerles ver a todos ustedes pues qué son las matemáticas, y que, como bien Carmen nos comentaba, pues va más allá de sumar y restar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Acuérdense, ya está abierta la convocatoria del CLIDI, y pues Carmen, muchísimas gracias por esta gran charla que nos has brindado el día de hoy. Pues a ustedes por la invitación, es un agrado saber del Día Internacional de las Matemáticas. Tenía la idea de que era el día que les comentaba, el día de Pi, de 314, por eso surge, pero... No, que realmente es muy nuevo, o sea, sí, 2019. Del 2019, sí. Exacto. Sí, y le comentaba que tomaron el día de Pi, que era 3 de 2014, marzo de 2014, pero esto, sin duda, pues es todo un tema interesante, un Día Internacional para las Matemáticas, ¿no? Resaltar su importancia y el papel que pueden desempeñar para el desarrollo de toda la humanidad, ¿no? Muchas gracias por este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Carmen, por acompañarnos, por atender esta invitación, y pues les recordamos que estamos en La Salle Radio el último miércoles de cada mes. Y también el canal oficial de la Universidad La Salle México. Nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Perfecto. Bueno, pues nos vemos el siguiente programa. Muchísimas gracias.